hoy se reivindica el 40 aniversario del orgullo en España. De la clandestinidad y la persecución al reconocimiento de los derechos y libertades sexuales. La historia del movimiento LGTBI en España es una historia de conquistas. Federico Armenteros, fundador y presidente de la Fundación del 26 de diciembre, gracias por recibirnos y por dedicarnos un poco de tu tiempo para poder conocer mejor cuál es la realidad de los pensionistas y los jubilados, las pensionistas y las jubiladas del colectivo LGTBI. Quería empezar por preguntarte, el orgullo siempre es una fiesta, pero es una cita reivindicativa. ¿Cuáles crees que son los ejes o las razones por las que hay que seguir luchando todavía y que están de actualidad ahora mismo en el orgullo, en el 2018? Los motivos que tenemos para manifestarnos todavía es un poco recuperar la historia, ¿no? La memoria histórica que en el colectivo mismo no ha sido totalmente reconocida, ¿no? Nos cuesta el que en esta sociedad del siglo XXI muchos no sepan que ha habido una ley, que, bueno, varias leyes que han ido en contra de nosotros, ¿no? Entonces, este año se celebra el 40 aniversario de la primera manifestación del orgullo, donde compañeros nuestros tuvieron muchísimo valor el dar el carnet de identidad para pedir el permiso para manifestarte cuando había una ley que en ese momento te podían inmediatamente encarcelar, el valor que tuvieron esas personas de estar allí y reunir a 8.000 personas, que se dice rápido, 8.000 personas, y eso no está reconocido. La propia historia no tiene valor. Las personas mayores parece que les quitan valor, que ya no sirven, que están fuera, que ya no están en un mundo productivo y entonces son una rémora. Pues eso es lo que sucede con nosotros. El gran problema en el colectivo nuestro es que estamos solos. Yo te lo preguntaba porque la fiesta del orgullo y la jornada de reivindicación del orgullo cada vez más se ha convertido o cada vez más se convierte en una fiesta que no solo es del colectivo LGTB, es decir, cada vez participan sectores más amplios, gente de todo tipo de condición, ¿no? Pero es difícil en todo ese movimiento poder visibilizar cuáles son los puntos críticos en los que el colectivo LGTB tiene que seguir peleando, ¿no? Claro, sí, nosotros ahora estamos viendo y muchas veces se ve, ¿no? Yo creo que es la fiesta de Madrid o la fiesta más grande de la tolerancia, del respeto, yo creo que eso es un valor muy importante, ¿no? Como toda la ciudadanía, como muchísimas organizaciones se unen con el colectivo para celebrar que cada vez somos más iguales, cada vez tenemos los mismos derechos. Eso es un momento de alegría, un momento de celebración, ¿no? También manifestarnos por otras personas que sean conscientes que en otras partes del mundo hay 72 países que tienen pena de muerte. Todo el movimiento ahora migratorio que están viniendo, muchísimas de las personas son inmigrantes políticos LGTB, porque allí les matan y se tienen que venir. Lo que pasa es que están tan cerrados que ellos no son capaces ni de decirlo en los primeros momentos, ¿no? Tienen tantísimo miedo y eso es lo que un poco que estamos recordando. En España hemos ganado muchísimo, tenemos leyes, tenemos que conseguir que ya está otra ley estatal, pero ya tenemos muchas garantías hay homofobia, sí, pero hay denuncias, yo puedo denunciar en este momento, cosa que si me retrotraigo a mi época, cualquiera, a mí siempre me pegaban, a mí no personalmente, porque yo pegaba, o sea, no permitía, pero compañeros míos sí que les pegaban y no podías ni denunciarlo, ni en el colegio, ni en tu casa, ni en la comisaría, ni en ningún sitio, te lo tenías que comer todo. O sea, hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que hay que dar una visión también para toda la sociedad de avance. Es que, claro,
en esta cada vez mayor participación de cada vez más gente en la fiesta del orgullo y en la reivindicación del orgullo, es evidente que hay como un elemento que atrae, que es la celebración de la libertad, cómo se respira libertad, y es una fiesta no solo porque es una fiesta en cuanto a diversión, es una fiesta porque se celebra la libertad y se celebra la sexualidad, y la libertad a la hora de vivir la sexualidad, ¿no? ¿Crees que este es el motor, o qué razones crees que existen para que cada vez más gente que no son del colectivo LGTB participe y se sume y quiera estar en la fiesta del orgullo, incluso en Madrid, viniendo de diferentes partes de España, ¿no? Yo creo que la gente quiere venir aquí por celebrar esa libertad, ¿no? Porque ganamos todos, no solamente el colectivo LGTB. Entonces, al entrar el movimiento gay, sobre todo los hombres gays, homosexuales, pues claro, el que seamos activos, que seamos pasivos, que eso rompe tanto la masculinidad, que además permite que a los demás pues se relajen, o sea, no tengan esa sola visión que nos han metido de que ser el Quijote, que siempre tenemos que estar con la lanza y tenemos... Entonces hay muchos problemas, ha habido muchos problemas sexuales que hemos arrastrado porque no nos veíamos, ¿no? Entonces hemos ganado todos, la sociedad, hemos sido también mucho más afectivos cuando el hombre no podía llorar. Los hombres no lloran, las mujeres también han avanzado en el decir, oye, que tenemos los mismos derechos. Es que precisamente el colectivo LGTB y las mujeres sois dos sectores históricamente que desde hace décadas habéis sido punta de lanza, no solo en los últimos años o en los últimos meses, como se está viendo muy especialmente también con las mujeres, de ir rompiendo, ¿no? En defensa de la libertad, de las libertades sexuales, sino en defensa de la libertad. ¿Tú crees que eso puede tener que ver también con que la represión sobre la sexualidad o la represión del cuerpo tiene un valor especialmente importante, visto desde la perspectiva del poder, en una sociedad donde la generación de riqueza, de donde surge todo lo que tiene valor, depende de la fuerza que contienen los cuerpos, y una forma de controlarlos es controlando su sexualidad, ¿no? Sí, eso además lo vemos desde el principio de la historia, ¿no? Desde esta cultura judeocristiana que nos han envuelto, y que parece que estamos que nos han hecho ver eso. Ya lo veíamos, como nos odiaban por no reproducir, porque ellos siempre necesitaban manos de obra. ¿Y la mano de obra cuál era? La reproducción. Entonces, ¿cómo te encaminan que esa sexualidad no es para el placer, no es para el disfrute, sino es para la procreación, solo y exclusivamente? Para producir fuerza de trabajo. Entonces, claro, nosotros ahí no podíamos, no éramos reproductores. Entonces, era un vicio. Hemos reivindicado el derecho a nuestro cuerpo, el derecho al placer, el derecho al disfrute, también a la reproducción. ¿Cómo que no? Claro, porque es que tenemos que seguir reproduciéndonos, pero nos han quitado siempre ese tema de placer y solo y exclusivamente ha sido reproductivo, donde a la mujer le han dejado como mera espectadora, porque ella se tenía que abrir y dejar, y que le metieran el semen y ya está, pero no tenía derecho ni lo podía decir, y encima al placer. Además, fíjate cómo hasta hace muy poco eran histéricas. O sea, todo ha sido en contra del disfrute, del placer, porque así te tienen más controlado, ¿no? Te tienen más controlado. Cómo ha tardado tantísimo tiempo la ciencia en tener mecanismos anticonceptivos. Eso ha sido un gran cambio. Si fue además en el 59, cuando salen las primeras píldoras anticonceptivas, pues cómo eran, cómo se metían contra la mujer, que no, que eso era puta, que si tú tenías que tener relaciones sexuales tenías que tener consecuencias, no eso de no tener consecuencias, de eso nada, que tenías que tener. Pues ha habido tanta lucha contra. Entonces la mujer, yo creo que el movimiento feminista ha sido el que nos ha abierto la puerta a toda la sociedad,
pues siempre les ha tocado a ellas. Nosotros estábamos en retaguardia, porque claro, nos metían palos y como nos unían siempre a lo femenino, a lo que no valía, a lo que no tenía valor, por eso el nombre de Mari Carmen, pues eres una tía, no tienes valor. Entonces, como hemos visto que el movimiento feminista se machacaba, avanzaba y nosotros dijimos, coño, que tenemos que ir nosotros también, que es nuestra lucha. Entonces salimos después y gracias a ellas, claro. Si ellas no hubieran tenido ese coraje, ese valor a lanzarse, nosotros todavía estaríamos en las catacumbas, estaríamos ahí. Antes me hablabas de un problema que sufren los mayores y los pensionistas LGTBI, que es la soledad. ¿Cuáles son los problemas principales que el colectivo de pensionistas y jubilados LGTBI? El principal motivo que tienen es la falta económica. O sea, nunca se ha dado una imagen del gay, sobre todo gay, las lesbianas como no existen, las trans menos, los gays siempre nos han dicho que somos que tenemos más dinero, que viajamos no sé cuántas veces, o sea, han venido todo un tema mucho más mercantilista, para que seamos mucho más aceptados, ¿no? Es decir, nos vendemos a decir que somos maravillosamente, que tenemos más dinero, entonces que nos quieran por nuestro dinero, que no nos quieran por lo que nosotros somos. Pero la realidad no es así, porque la realidad de estas personas mayores que ahora son pensionistas, tenemos que darnos cuenta que han vivido una época franquista, que no han tenido derechos, que han nacido y se han educado en un contexto homófobo institucional, donde han interiorizado que no son nadie, se lo han comido, no han podido, nadie ha trabajado con ellos, ¿no? El que tú hayas sufrido todo esa homofobia y nadie porque aunque parece que del 78 fue cuando se deroga la ley de peligrosidad social, pero no se deroga totalmente hasta la primera Código Penal de la Democracia, en el 95. Pero no entramos en el Código Civil hasta el 2005. O sea, hasta el 2005 no éramos nadie. Aunque no te metían a la cárcel, pero seguían habiendo, y todavía existe pues ese concepto de las personas mayores de que somos enfermos, de que somos pederastas, de que somos invertidos. Eso lo ha dicho todo el mundo. Hasta si cogemos Interview, una declaración de Tierno Galván, el de la movida madrileña, en enero del 77 nos pone cada joya a la homosexualidad terrorífica, que si somos invertidos, que si no estábamos bien tratados psiquiátricamente, y que tendríamos que estar tratados psiquiátricamente por vida, que no nos condena, pero no nos permite que salgamos de la cárcel. Fíjate lo que se está en una persona del Partido Socialista, o los del Partido Socialista, no, es que era del otro Partido Socialista, pero fue el alcalde de Madrid, fue el que abrió la movida, pero era homófobo. Era una persona homófoba en ese. ¿Por qué? Porque había nacido y todos los tratados de psiquiatría y todo nos ponían de enfermos. Entonces era una cosa normal y corriente. Entonces, ¿cómo han quedado las personas que ahora mismo tienen 70, 80 años? Pues fatal. No han podido trabajar, no han podido cotizar, porque o han estado en la farándula y no cotizaban, o les explotaban milmente porque si no me chivo, eres un maricón. Entonces se encuentran ahora mismo con pensiones, la inmensa mayoría, pensiones no contributivas o pensiones de autónomo, que las pensiones de autónomo que son 600 euros. La Fundación 26 de diciembre sois miembros de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Supongo que estáis cargados de razones para exigir que se blinden las pensiones. Lógico. Y que se dignifiquen, porque lo mismo que se hizo al principio en la transición, el poder a todas esas personas de la guerra y que habían sido, y se les equiparó un poco para, sobre todo a los diputados y diputadas que estaban allí, ¿no? A los demás, se consiguió la no contributiva, pero dignificar esa no contributiva. Y sobre todo creemos
también que ha habido y no se ha reconocido todavía la ley de memoria histórica, que el PP la dejó muerta en el 2013, donde no ha habido reconocimiento de nuestra historia. Nosotros no hemos estado en la historia. Hubo 2 amnistías, la del 76 y la del 77, o 77 y 78. Yo ya me hago ahí, y ahí no nos dejaron salir de la cárcel. Bueno, cuidado, erais peligrosos y erais enfermos. ¿Cómo vas a salir en una cuestión política? Esa gente que ha estado ahí, ¿cómo se queda? Esas personas, ¿qué sentido tienen? Se lo han creído. O sea, yo no sirvo para nada, si yo soy un invertido. Sí, una cosa que he leído, que decías en una entrevista, es que es una generación educada en el odio. Se ha educado el odio personal, o sea, es no hacia los demás. Por eso muchas veces estamos repitiendo y estamos intentando incidir con que no son los mayores, sobre todo. Uno se llama al otro, esta es la marica mala. No es la marica mala, es que no había forma. Son personas, ponte a vivir como ella, ¿no? Odiada, repudiada. ¿Qué tenía que hacer? Pues defenderse, es que es la única forma que podía. Muchos, por eso nos encontramos con un colectivo con bastante problemas de salud mental, depresiones de esas, de ganas de morirse, de que no querer vivir, ¿para qué sirvo yo en este mundo? Alcoholizados, muchísimos, porque a ver quién aguantaba. O sea, los trans, nos estamos viendo que las personas trans tenemos un vacío. No hay, han muerto. Han muerto por automedicaciones, porque iban todas, en esas épocas, iban a Francia o iban a las píldoras anticonceptivas, que eran las primeras hormonas que se podían, y una se la comentaba a la otra. Si ahora mismo para tomar tu tratamiento, tanto la mujer como las personas transexuales te hacen analíticas, porque tienen que ver que el hígado lo tengas bien, que las transaminasas, o sea, antes no había, pues claro, imagínate. Pues se ponían, si tenían el hígado fatal, pues les aceleraba. El VIH vino y se llevó la pandemia, que es que nos hemos olvidado, o sea, que parece, queremos olvidar porque es que era una guarrería y nos han dicho que era un cáncer rosa. Bueno, es lo que decías antes, ¿no? Que realmente la gente, el colectivo, la gente LGTBI, muchos han abierto camino para defender las libertades de todos, claro, en su propia vida personal y defendiendo su libertad individual, ¿no? Yo me quedo sorprendido cuando oigo o veo a todas las personas que estaban en el escenario, ¿no? Que muchas veces se ha visto ahora la película esta de Flor de Otoño, ¿no? de nuestro queridísimo, pues eso refleja muchísimo el compromiso que había de todas las personas que estaban ahí, que eran súper rebeldes, y el decir, a mí no me doblegan, yo soy así, y unos palos les venían, otros palos les daba todo el mundo. Todo eso no ha sido valorado. Y eso digamos que la gente ha demostrado ser mucho más libre y ir mucho más por delante, claro, que el propio gobierno. Es decir, que cuando se aprobó el matrimonio igualitario, lo que pasaba es que en la sociedad ya era una cosa que iba muy, muy por delante. Muy delante, pero como nosotros no nos lo hemos creído, porque ha sido una cosa que ha traído el colectivo, una parte del colectivo, y luego la sociedad en general, que era muy avanzada. Porque también hay que poner las cosas en su sitio, no es todo el colectivo. Si todo el colectivo, la inmensa del colectivo todavía se creen ellos sin derechos. Ellos no han luchado a su forma, en una guerra fría, pero no han estado en primera línea, porque es que estaban muertos, claro, ya. Estaban muertos, no podían hacer otra cosa. Claro. Pero también hay que ver que nos han acompañado todas las personas que creían en una libertad, en unos derechos humanos, en un derecho sexual y afectivo. Todas esas personas también han estado ahí, porque si no, pero todos han sido más modernos, porque con los mayores no se ha trabajado todavía. ¿Qué hacéis en la Fundación 26 de diciembre? ¿Cuál es el servicio que encuentra la gente del colectivo de mayores LGTBI? En la Fundación ahora mismo nos estamos dedicando a esa atención, ¿no? A poder
trabajar con los mayores, no para los mayores, que es como siempre se ha hecho, ¿no? Y hay bastantes choques, ¿no? Porque todo el mayor viene a que le hagan, no, aquí vienes a que hagamos. El ir trabajando con ellos, ese empoderamiento, ese de que tú vales, que al principio es un choque muy fuerte. Claro. No están acostumbrados a que les beses, a que les des un abrazo, a que no, entonces eso les supone un malestar. Es decir, esto no puede ser. Ahora, a estas alturas de la vida, bueno, pues trabajas con ellos, luego te vas centrando y vas viendo que necesitan mucho la ayuda en casa, en sus casas, porque la ayuda a domicilio, porque no tienen a nadie. ¿Cómo llegas tú a esta aventura, a promover, a fundar la Fundación 26 de diciembre? Porque es evidente que tú eres un activista y tienes una trayectoria de lucha. Claro, yo lo uno más a todo cuando nos alimentan, o sea, a mí me alimentaron y me metieron este virus en la escuela profesional de 1 de Mayo del Pozo Alto Raimundo, con el padre Llanos, ¿no? Estábamos allí pues, en una época donde ya estaba muriendo Franco, porque era el 72, era los últimos coletazos, y entro en una escuela que, claro, ahora lo entiendo, que por qué me metió allí mi padre, porque era comunista, o sea que no lo quería decir. Y no, entonces me metió a una escuela donde nos enseñaron en valores, democracia. Nosotros éramos una avanzadilla, entonces encontrarte en un sitio donde antes yo en el barrio, nadie quería jugar conmigo porque ya me llamaban maricón, no me sentía. Entrar a una escuela donde lo más importante es el cambio social. Entonces allá ahí yo me voy animando, me voy mentalizando, vamos bebiendo de esa ansia de libertad, ver que este mundo hemos venido para pasarlo bien, para disfrutar, para ser felices, ¿no? Cuando a mí me había tocado sufrir, entonces digo, no, esto no es verdad. Entonces, bueno, pues lo que yo pueda hacer, lo hago. Tenéis en perspectiva una nueva residencia, que es el gran reto, el gran objetivo de la Fundación 26 de diciembre, que además va a crear un espacio para muchísima gente, que antes de la entrevista me lo comentabas, pueden haber como 800 personas en torno a la Fundación, pero más de 160.000 mayores LGTBI solo en Madrid. O sea que una residencia... Cuéntame. Es una cesión de la Comunidad de Madrid gratuita a 30 años para hacer la residencia LGTB. Además es obligatorio, si no tenemos la obligación de atender al colectivo. Es muy importante porque además ha dado la vuelta al mundo, evidentemente, como es. Pero es importante porque va a dar esperanza, y da esperanza a esas personas que se ven que están fuera de los márgenes, ¿no? Y que nadie les atiende. Realmente es una necesidad de visibilizar la diversidad y el derecho a elegir, porque si no, lo que nos pasa en esta sociedad es que nos quieren seguir uniformando. Pero solamente hay residencias de estas características y tienes que entrar ahí. Es que no quiero. O sea, yo tengo el derecho. En sanidad no tengo yo el derecho a elegir médico, a elegir especialista, a elegir hospital, a elegir. Eso es un derecho que tenemos, pero en servicios sociales no. Esta es la que te toca, es que no quiero. O sea, si no quiero, porque su ideario como residencia no me gusta, lo mismo que un colegio, ¿no? Tiene que tener el ideario del colegio y los padres y las madres y los niños y las niñas tienen que ver en qué ideario se meten, ¿no? Yo a mi hija la metí en una pública. No quería por ese ideario. Pues lo mismo nos pasa de mayores, porque mayores no podemos elegir. Y nosotros no vamos a ser exclusivos, no preguntamos a nadie con qué te acuestas.
Y también porque nosotros vamos a seguir, aunque estés en plan paliativo, aunque estés en dependencia, ir sacándote todo lo mejor que tengas tú. No te vamos a hacer tonto, porque en una residencia, tú cuando entras, ya ni cocinas, ni planchas, ni vas a la compra, ni estás esperando la muerte. Y actividades de, vamos ahí con la psicomotricidad fina, no sé. Vamos a ver, que pela patatas, que por lo menos es algo, porque si nos parece que son tontos. Nosotros vamos a hablar también del derecho a la sexualidad. Y hay residencias que te separan a los matrimonios. Digo yo, pues, totalidad, como no tienen sexo. ¿Cómo que no tienen sexo? Claro. Tienen afecto, tienen cariño, tienen que eso es sexualidad. Federico, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. Y te lo agradezco primero por la visión revolucionaria que tienes y que tenéis, no solo de los mayores LGTB, sino como estamos viendo a la hora de hablar de la residencia, la forma de ver, a cómo tratar a los mayores, ¿no? O sea, eso es lo más valioso que seguramente que tenemos en la sociedad, ¿no? y a quienes les debemos tanto, ¿no? Y te agradezco también el que hayas dado una perspectiva también diferente, de un aspecto muchas veces oculto, en un momento en el que es la celebración del orgullo, donde se celebra la libertad y la sexualidad, ¿no? Por eso nosotros estamos también, cuando nos dijeron meternos en la MER, encantados, porque creemos que tenemos que estar en un momento de la inclusión. Hay que trabajar la inclusión, en el que seamos un mundo diverso y que nos respetemos y que trabajemos, que no tengamos... Esto es un parón para coger fuerzas y para empujar, ¿no? Que es la idea que tenemos nosotros, no de quedarnos nosotros solos, lo mío, no, aquí todos somos iguales y lo único que en este momento histórico se necesita eso. En otro momento y tendremos que luchar para que esto no suceda y que tenemos que acompañar, tenemos que ir codo a codo para que nos conozcamos, es que no nos conocemos, nos han hecho un muro desde siempre. Y siempre no hemos podido conocernos. Y ahora es el momento de conocernos. Y por eso estamos encantados también de colaborar con organizaciones que van por la dignidad y un cambio también de mentalidad del mayor, ¿no? Que el mayor no es un tonto de que, como se decía antes tú, sopita y buen vino. Y ala, pues no, también queremos caviar.